¡Ay, qué alegría, Hola, Susa, ¿cómo Liz! estás? Qué gusto verte. Súper, ¿y tú cómo estás? Cuéntamelo Muy todo. bien, muchas gracias. Ya por fin terminando semestre, ya ¡Qué te dedicaste al alegría! champán. Qué alegría tenerte acá! Te mando la super energía para que termines el semestre de la mejor Muchas manera. gracias, Susa. No, muchas gracias a ti por invitarme, por tener la confianza en mí. No, no, claro que sí, para mí es un placer. De hecho, estaba echando el parlazo antes de que entraras. Pues para mí, lo que le comentaba a la gente que nos está escuchando y que se está uniendo, es que para mí es un honor poder tener personas como tú, que no solo a nivel profesional, sino también así a nivel humano, ¿no? Porque a veces siento que nos proyectamos mucho como profesionales, obviamente pues en un sistema que nos exige todo el tiempo darnos valor y quiere darle un valor a absolutamente todo. Me parece que es también demasiado importante poder apreciar y poder enaltecer ese sentido como seres humanos. Y tú eres un ser humano increíble y pues de paso eres No, una muchas súper gracias, profesional, Susa. entonces pues qué honor que estés acá en la sala podcast porque sé que vives con mil y un cosas, de paso estás pues en México, entonces pues Sí, nada. justo estas últimas semanas, sobre todo, un caos completo. Pero bueno, ya saliendo y yo muy feliz de estar acá, Susa, sí, súper fan de tu podcast, de esta iniciativa, de lo que haces para transmitir pues conocimientos desde distintas partes, entonces no, muy agradecida y muy contenta de estar acá. Listo, listo. Muchas gracias, Liz. También lo que te digo es un honor tenerte acá. Si quieres, cuéntanos un poco de ti, Liz. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poco, por favor, de ti para entrar en materia. Bueno, yo soy santanderiana, Ujú. egresada de la Universidad Industrial de Santander, trabajadora social. He trabajado con poblaciones campesinas desde hace más de 5 o 6 años. Empecé siendo estudiante aún y actualmente me encuentro realizando una maestría en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues más o menos eso. He trabajado la mayoría de la experiencia como profesional ha sido en zona rural, entonces sí tengo como ese feeling o ese gusto por las zonas rurales, las vidas campesinas, sus formas de subsistencia, sus sistemas agroalimentarios, entonces pues mi experiencia ha sido enfocada más hacia eso. Y también he trabajado todo este tema de cultivos de uso ilícito alrededor del Magdalena Medio colombiano, que es una zona que, pues pese a que ha sido víctima de las implicaciones de la guerra contra las drogas, pues ha sido también como una región que no está dentro del foco, como podría ser quizás el Catatumbo en términos de cultivos de uso ilícito. No, buenísimo. Entonces, estoy pues trabajando con ellos en este momento. Mi proyecto de investigación es justamente con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y con una población pues cultivadora de hoja de coca. Liz, cuéntanos un poquito más de ese proceso. ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué has desarrollado? ¿Cómo ha sido trabajar con las comunidades? Desarrollanos un poquito más de ello, por favor. Ok, bueno, yo llegué a la Asociación Campesina alrededor del 2018 por una combinación entre proyectos del movimiento social, personas con las que militaba en ese momento, en el proceso estudiantil y al mismo tiempo por la academia, ya que fui auxiliar de un proyecto de investigación que trabajaba justamente con esta organización campesina y así me contacto con ellos. Posteriormente hago mis prácticas profesionales en San Pablo Bolívar, y ahí es en donde empiezo a conocer a fondo el tema de los cultivos de uso ilícito, la necesidad de subsistencia en estas regiones a partir de la hoja de coca y pues empiezo a trabajar de lleno, me enamoro del tema, empiezo pues, a conocer de fondo la resistencia campesina, los procesos que se llevan a cabo y creo que es muy interesante teniendo en cuenta el auge de la globalización y la importancia que tienen las ciudades hoy día a día, voltear a mirar hacia lo rural. Sí, creo que es importante que desde la academia también se generen o se fortalezcan estas líneas de investigación hacia lo rural, pues teniendo en cuenta que lo que significa la ciudad y el crecimiento de la metrópolis, pues ha influido muchísimo en que la mayoría de estudios o la mayoría de investigaciones se encuentren alrededor de lo que significa la ciudad y la configuración de espacios dentro de la ciudad. Entonces también es
como por esa apuesta de volver a mirar hacia lo rural, especialmente en un país como Colombia, que es mayoritariamente rural. Sí, en esa misma orden de ideas, pues tú nos hablas de cultivos ilícitos. Yo siento que todavía hay mucho tabú frente al cultivo ilícito en Colombia, pero hay algo que me detiene a pensar y es que tú dices, esta gente vive de ello. Esta gente pues ha creado, no solo vive de ello, sino, sí, exacto, vive en torno a lo que significa eso. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se interpreta eso, Liz? ¿Cómo uno desde la ciudad, lo que tú dices, unir ciudad-campo un poco más? ¿Cómo podemos verlo desde la ciudad sin satanizarlo? Sí, justo sin caer en la estigmatización, yo creo que uno de los aspectos que más ha funcionado en el marco de la guerra contra las drogas es la estigmatización justamente al escalón más bajo de la cadena del narcotráfico. Entonces sí creo que es muy complicado desde las ciudades entender o hablar o escuchar hablar de cultivos de uso ilícito y no sentir miedo o no tener como un prejuicio teniendo en cuenta pues los medios de comunicación como han abordado el tema al respecto. Sin embargo, cuando entras a región, que pues es un mundo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en la ciudad, te das cuenta que no todo es ni blanco ni negro, hay matices y dentro de esos matices, como tú lo decías ahorita, la gente construye su vida alrededor de esos matices. Y uno de esos son los cultivos de hoja de coca en el país. También es importante para quitar o al menos matizar un poco la estigmatización, comprender que los cultivos de uso ilícito llegan al país en el auge del narcotráfico hacia los años 80, pero es el campesinado en su necesidad de subsistencia que entra al negocio de los cultivos de uso ilícito. También es importante resaltarlo, en Colombia la población campesina no tiene de por sí una base relacionada con la ancestralidad hacia la hoja de coca, como sí lo tienen algunas poblaciones indígenas en Colombia, incluso en otros países más como Bolivia, por ejemplo. En Colombia la relación entre el campesinado y la hoja de coca entra a raíz de la subsistencia y de la necesidad de subsistencia económica. Entonces, cuando tú empiezas a comprender eso y cuando empiezas a comprender que es el único medio de vida de estas personas, yo creo que el estigma cae y cae bastante. También cuando aprendes a diferenciar entre los eslabones del narcotráfico y te das cuenta que pues son el eslabón, de hecho uno de los más importantes para la cadena del narcotráfico, pero el menos privilegiado, el menos favorecido, el que se queda con un excedente mínimo de lo que significa la producción mundial de lo que ya sería la cocaína y la comercialización. Entendiendo también que la participación del campesinado que cultiva la hoja de coca, pues se basa en eso, en cultivar la hoja de coca y en quizás hacer la producción a pasta base en laboratorios de manera muy coloquial, hechizos, laboratorios muy pues hechos de manera rudimentaria, muy tradicionales. Ya lo que significa pues todo el procesamiento químico y demás, pues ya esto entra en manos como de quienes manejan la cadena del narcotráfico y mucho más pues de quienes permiten la entrada de este tipo de sustancias a sus países, pues con todo este tema del comercio internacional. Pero creo que principalmente radica en comprender que estas personas están subsistiendo a partir de este tipo de cultivos y que a raíz de ello pues han generado todas unas formas de vida, ¿no? Y es el conocimiento de la planta, es también entender que la coca irriga las economías dentro de estos territorios, que permite que fluya el comercio en el territorio, que permite la compra y venta. Entonces, sí es complejo, yo entiendo que desde las ciudades puede ser, desde la visión de la ciudad puede ser muy complejo entrar a comprender o quizás sentir un poco de empatía por el campesinado cocalero, pero pues se trata de quitarnos estos estigmas y estas vendas que los medios de comunicación han puesto sobre personas que están buscando pues subsistir, más en un país como Colombia. Sí, total, total. Yo siento que es eso, que ahora que le echas la tajada grande a los medios me parece súper acorde y estoy 100% apoyo esa idea y es cómo se ha difundido esta información y cómo se ha difundido este estilo de vida.
Sí, no, no sé, claro, se dice como, es que ellos viven de ello, pero no se dice por qué, ¿no? No se dice en qué momento sucedió, cuáles son las consecuencias, porque sigue persistiendo este estilo de vida. Y en esa misma medida, ¿tú cómo crees que entra a jugar, qué papel entra a jugar el gobierno que se elija, sea Iván Cepeda y sea, o sea, Abelardo de la Espriella? Ay, Dios mío, es un tema escabroso realmente, creo que es preocupante. Vamos a hacer como un poquito de contexto para Dale, llegar a lo que podría claro, ser claro. un posible gobierno de alguno de estos dos candidatos. Ujú. Y es que, bueno, como tú lo decías, es pensar el papel del Estado y del gobierno en estos, en la subsistencia y en la existencia y en el sostenimiento de estos cultivos. No es casualidad, no es que sean territorios que no se pueden controlar. Son territorios en donde hay presencia estatal, en donde hay concesiones mineras, en donde hay concesiones madereras, en donde llegan múltiples instituciones y en donde hay militarización excesiva. Entonces, lo primero es pensar, el Estado sí está presente en estos territorios. Lo que sucede es que el Estado está presente no de maneras que beneficien los intereses de las personas. Y aquí, obviamente, esta discusión es mucho más amplia, pero siempre nos va a llevar a cuestionarnos es realmente a quién termina beneficiando el narcotráfico realmente. Si dependiera del gobierno y si el gobierno quisiera, si el Estado quisiera, podría hacerse algo para erradicarlo. Pero el narcotráfico es uno de los negocios, y no es el negocio que más da dinero y que más mueve dinero en el mundo. Entonces, creo que para empezar, pues partamos de allí. Ahorita tú mencionabas también algo muy importante y es, estas personas subsisten de ello, pero también es, subsisten en qué condiciones. Porque tampoco es que el cultivador de hoja de coca se haga millonario cultivando coca. De hecho, son condiciones muy precarias en las que se viven y por eso cuando llegan estos programas como el PENIS, que fue el Programa Nacional Integral de Sustitución, que surge a raíz del Acuerdo de Paz, la mayoría de poblaciones que cultivan hoja de coca se vinculan a este programa porque hay una intención de una transformación a la economía lícita, porque así como la coca pues tiene sus beneficios para la subsistencia, también trae muchas consecuencias o muchas externalidades negativas, lo llaman en la academia, y es pues la confluencia de grupos armados, la violencia, la represión estatal. Entonces la mayoría, y fue una evidencia y uno de los más grandes logros del acuerdo de paz, de hecho, y es ver la voluntad del campesinado cultivador de hoja de coca de vincularse a estos programas de sustitución. ¿Qué pasa? Que este programa de sustitución que surge a raíz del acuerdo de paz, inicialmente tenía serios problemas de planteamiento y de implementación, pero en el marco del gobierno de Iván Duque, en el año 2018 hay una desfinanciación al Fondo de la Paz y al mismo tiempo pues esto impacta en la mayoría de proyectos e iniciativas que surgieron alrededor del acuerdo. Esto impacta directamente al Programa Nacional Integral de Sustitución y aquí vienen una serie de incumplimientos al campesinado que hace unos años cuando yo me gradué no podía decirlo, el PENIS fue un fracaso, no se podía decir eso porque quizás exaltaba de pronto la capacidad investigativa, pero al día de hoy, 10 años después del acuerdo de paz, pues ya se puede decir que el PENIS lastimosamente fue un fracaso y no por falta de voluntad del campesinado que cultiva coca. Fue por falta de condiciones estructurales para mantener la transición hacia una economía lícita. Y dentro de ello, pues entramos al tema de que ahorita el gobierno de Gustavo Petro, con sus buenas y malas decisiones a nivel general, en el marco de los cultivos de uso ilícito, ha tratado de reactivar la sustitución lícita, la transición hacia cultivos lícitos, con una inversión bastante grande y con una generación de decretos y de resoluciones que pretendían dar solución a lo que estaba pasando en ciertos territorios. Territorios priorizados como el Catatumbo, hacia el Cauca, pero esto nunca se había visto antes en ningún gobierno. Entonces es la primera vez desde el Acuerdo de Paz que se habla de una transición alternativa hacia cultivos lícitos. Esta sería como la segunda vez en que vemos realmente una iniciativa
política por parte del gobierno, de lo que se llamó el gobierno del cambio, por interesarse por estas poblaciones que dependen de la hoja de coca para la subsistencia. Entonces aquí nos enfrentamos en un próximo gobierno, sea de Cepeda o de Abelardo, a qué pasaría con la financiación de este tipo de iniciativas que actualmente está llevando a cabo el campesinado, de cara a la transformación de economías lícitas. Entonces, por un lado, pues preocupa el tema de la desfinanciación de este tipo de proyectos. Como pues para nadie es un secreto, sabemos la línea de ambos candidatos. Dentro del plan de gobierno de Abelardo, que son 3 páginas, de hecho es muy curioso que para un país como Colombia un candidato tenga 3 páginas de plan de gobierno. De hecho, creo que sintieron la crítica, y si tú miras ahorita la página, que creo que se llama Defensores de la Patria, ya le agregaron algún ingeniero de sistemas, tuvo que estar ahí agregándole algunos ítems para que la gente maneje la página interactivamente, pero pues en sí no hay un plan de gobierno propuesto. Este plan de gobierno, en términos de cultivos de uso ilícito, no nos habla de cultivos de uso ilícito, nos habla de hectáreas de coca sembradas. Nos habla de alrededor de 33.000 hectáreas de coca. Esa cifra es errónea, realmente son menos hectáreas, pero también nos habla de una aspersión aérea con glifosato nuevamente, que sería peligrosísimo tanto para las poblaciones campesinas como para el abastecimiento de alimentos en la ciudad. Entonces entramos como en 2 puntos álgidos, que es la financiación de los programas actuales, que se esperaba en el gobierno de Gustavo Petro terminar con algunos núcleos priorizados y posteriormente pasar a otras regiones, replicando el mismo modelo de transición de economías. ¿Por qué? Pues porque el PENIS quedó desfinanciado y pues ya no funcionó, y sería mentira decir que las personas de estos territorios no han regresado a los cultivos de hoja de coca. Es evidente que las personas han vuelto a sembrar porque las condiciones iniciales del programa de sustitución no se cumplieron. Ahora, esto sería uno, la desfinanciación. Lo otro sería la fumigación, la aspersión con glifosato aérea, que está en estos momentos se encuentra prohibida por la Corte Constitucional. En esto, desde el gobierno de Santos, se prohíbe la aspersión aérea con glifosato después de una lucha bastante grande por parte de los movimientos cocaleros campesinos, sobre todo en el Caquetá, teniendo en cuenta las consecuencias que trae el glifosato para el suelo y pues para la vida o las afectaciones en la salud. De hecho, hay una investigación muy interesante que se llama Los hijos del glifosato, y pues documenta la vida de las personas, ya hoy adultos, que nacieron durante la época en que las aspersiones de glifosato en zona rural estaban al tope, y pues lastimosamente son personas al día de hoy con alguna discapacidad física, pues, teniendo en cuenta las afectaciones del glifosato. Pero también nos podríamos enfrentar a una posible crisis alimentaria y a un atentado a la soberanía alimentaria de las poblaciones campesinas, teniendo en cuenta que las hectáreas de coca no son netamente, no sé, 5 hectáreas de coca seguidas en una parcela o en una finca de una familia campesina. Lo que encontramos o lo que hemos encontrado en territorio es que existen o coexisten cultivos de pancoger, que son estos cultivos de yuca, de papa, cultivos para la subsistencia propia, y además cultivos pues de coca. Entonces están mezclados ambos cultivos. Entonces, al enfrentarnos nuevamente a una aspersión aérea con glifosato, pues nos enfrentaríamos a una crisis alimentaria, porque ¿de qué se van a alimentar las familias campesinas? La aspersión con glifosato netamente no va a atacar la hoja de coca, va a atacar pues cualquier cultivo existente, y esto también pues perjudica en términos de la capacidad productiva de la tierra, y lo que vendría siendo un atentado a la soberanía alimentaria y la posible generación de una crisis alimentaria en estos territorios, que ya se vio. El estar diciendo esto no es nuevo, el estar hablando de esto es que es el ejemplo de lo que pasó
entre los años 2000, 2010 con la implementación del Plan Colombia y las aspersiones aéreas con glifosato que estaban dentro de este Plan Colombia. Y justamente el candidato Abelardo nos habla de un Plan Colombia 2.0, teniendo en cuenta pues el apoyo de Trump y la financiación internacional, pues sería bastante peligroso también en términos de militarización y estigmatización al campesinado, teniendo en cuenta que justamente en las épocas del Plan Colombia, muchos campesinos cultivadores de hoja de coca pues fueron criminalizados. De hecho, al día de hoy, la normativa todavía lo dice que la persona que cultive de tantas a tantas hectáreas ya tiene o debería tener una pena de prisión de tantos a tantos años. El cambio de esta normativa o de esta legislación era como una bandera del acuerdo de paz, pero lastimosamente pues esto no se logró en términos de todo el ataque que tuvo el acuerdo de paz en Colombia, y pues la normativa sigue así. Entonces otro de los peligros es entrar a mirar quiénes realmente serían judicializados en el marco de un proceso legal. Nuevamente pues el escalón más bajo de la cadena del narcotráfico, que sería el campesinado, porque el comerciante o el gran magnate que se está beneficiando del negocio del narcotráfico, pues no. Entonces sí, son modelos completamente diferentes, porque no sé si es redundante decirlo, a lo mejor no, pero muy consecuentemente un gobierno de Iván Cepeda mantendría la línea de los proyectos que ha implementado el día de hoy Gustavo Petro, o quizás aportaría otro tipo de iniciativas que no irían relacionadas ni con la aspersión de glifosato ni con la estigmatización o criminalización de los campesinados cocaleros. Entonces sí, un punto tensionante, y también tensionante en términos de pues negar la existencia del campesinado alrededor de la coca, ¿sí? Negar que no van a haber marchas campesinas o procesos sociales defendiendo su territorio alrededor de ello, creo que puede ser un escenario bastante preocupante en realidad, no solo en términos de lo que pueda llegar a implementar el gobierno, sino también en términos de la respuesta social y cómo el gobierno reaccione, un gobierno de abiertamente extrema derecha, cómo reaccione a estas iniciativas sociales y populares por parte del campesinado. Sí, entiendo completamente y volvemos a lo mismo, ¿no? El estigma con el que lleva pues el campesino cocalero a su espalda y que en un gobierno de derecha se va a abrir esta brecha que hay y se va a seguir este estigma y este tabú pues también yo siento que se debe mucho a la desconexión, volvemos otra vez a lo mismo, a ese punto de partida y es la desconexión que vivimos desde las ciudades y cómo percibimos al campesino, ¿no? Triste porque pues Colombia es en su mayoría campesina. Entonces, Totalmente. Igual, qué tan desconectados estamos? De hecho, hay un postulado y me gustaría saber tú qué opinas. Antes, pues quiero agradecerle a la gente que se ha conectado, que nos ha acompañado, que nos está comentando. Luis Carlos Peñarana nos dejó pues un comentario y a las otras personas que nos han podido dejar sus comentarios, quiero saber que los tenemos ahí súper pendientes y les agradecemos por unirse a este conversatorio. Y Liz, hay algo que comentan con estas elecciones, con los resultados de primera vuelta de elecciones, y es que el campesinado está votando porque en sus territorios ellos están llenos de miedo y ellos tienen que votar por el candidato que les asignan los grupos que viven y convergen allí con ellos. Entonces, okay. ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto es real esto? ¿Hasta qué punto estamos desconectados, lo que decimos? Y pues tú que has estado y que estás, de hecho, de cerca siguiendo estos procesos y acompañando a estos campesinos, cuéntanos qué opinas de ello. Yo creo que el punto más importante de esta retórica de los campesinos votan por quienes Miedo. los grupos armados es primero una negación de la agencia de las personas campesinas, y eso está también muy arraigado en la cultura colombiana, y creo que lo hemos podido ver con la fórmula vicepresidencial, es con Aida Quilcue, y es ver el racismo tan interiorizado que tenemos en este país de llegar a pensar que tanto las poblaciones indígenas como campesinas no tienen agencia propia.
Esto en primer lugar. En segundo lugar, pues es una retórica infundada en el miedo, es una retórica que parte de la desconexión y del desconocimiento de cómo se manejan y cómo se desarrollan los procesos en las zonas rurales. Y es, si bien sí hay existencia de grupos armados en los territorios, tendríamos que entrar a mirar cuáles grupos armados son los que están en los territorios y si estos grupos armados que actualmente hacen presencia en el territorio realmente les convendría o realmente con base en su historia son afines a Iván Cepeda. Y comenzando por ahí la respuesta sería no. Sí, comenzando por ahí la respuesta sería no. La mayoría de grupos armados que hoy lastimosamente ostentan el poder en la mayoría de los territorios, pues son de carácter, pues grupos paramilitares o incluso ya ni siquiera con un tinte ideológico, sino pues ya grupos armados organizados de cara al manejo del microtráfico o de las rutas del narcotráfico dentro de las regiones. Entonces, pues no estamos hablando de la Colombia de hace muchos años en donde quizás se podría hablar de una politización por parte de grupos armados con alguna influencia política. Hoy no estamos bajo el mismo contexto. Y pues parte del desconocimiento y de el infundir miedo, el querer infundir miedo, y se alinea con este desconocimiento el no reconocer que estas poblaciones, que son las que más han sido afectadas por la violencia en Colombia, pues son las que están votando por un candidato que está proponiendo mantener una línea de paz, no está proponiendo, no sé, destripar a la izquierda o atacar cualquier estructura criminal de la manera en que se le antoje. Entonces, sí, para resumírtelo en tres cosas, sería como la negación de la agencia del campesinado y la desconexión del conocimiento de las condiciones y de las situaciones que se presentan en estos territorios. Liz, hay algo que me surge también ahí de antemano en medio de pues, este conversatorio que tenemos y es, listo, nosotros tenemos una percepción del campesinado, no, no quiero categorizarla, pero ¿qué percepción tiene el campesinado de la ciudad? ¿Cómo nos percibe sí? O sea, ay, Dios mío, es que hablo como si estuviéramos, mejor dicho, en la lejanía de por Dios. Esa concepción que tenemos de país de centro, ¿no? De que somos los del centro y los de las periferias y la Colombia escondida, la Colombia oculta, pero realmente somos un territorio compuesto por absolutamente todo. Somos un compuesto total y pues eso mismo es lo que me gustaría que pudiéramos debatir, no solo contigo, sino que mucha gente se pudiera debatir y decir, no es la Colombia oculta, es la Colombia en general. O sea, no somos ahí un territorio aparte, acá Bucaramanga y por allá, no. Somos una masa completa y eso siento que también nos ayudaría a plantear muchas cosas y a darle mucha respuesta a muchas problemáticas de este país. Pero ¿cómo nos perciben? ¿Cómo nos perciben en el Sí, campesinado? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo estamos también muy desconectados ellos también de nosotros? de hecho yo creo que la desconexión es evidente. Creo que yo no podría decirte, yo realmente creo que es una pregunta muy buena, sería muy interesante poder en algún momento hablar con ellos, conversar con ellos y cómo nos perciben ellos a nosotros como personas de la ciudad. Pero en lo que yo he podido observar en trabajo de campo, sí, la desconexión es evidente. También hay, bueno, creo que inevitablemente el sistema de producción nos ha llevado a eso y es a creer que la ciudad pues es lo que va a terminar dominando el futuro y eso ha llevado a la desatención del campo y eso ha llevado pues a que la mayoría de poblaciones campesinas jóvenes no quieran continuar en el campo y pues exista como una migración campo-ciudad que ha aumentado demasiado en los últimos años. No podría decirte cómo nos ven, pero sí podría decirte que hay una desconexión tremenda, que hay un reconocimiento por parte de ellos en el somos diferentes, ¿sí? De tajo, y también en lo que he podido escuchar es en el poco reconocimiento que se le da al campesinado colombiano. Sí, es quien cuida la tierra, quien labra la tierra, quien pues produce alimentos para la venta, pues ellos lo reconocen. Es como dicen, no, pues es que en la ciudad no tienen en cuenta
como lo que nosotros hacemos acá o no les parece relevante, pero esto te lo podría decir como con base en lo que yo he observado. No, nunca tampoco le he preguntado a alguna de las personas con las que he trabajado, quizás ellos cómo nos ven, pero sí, la desconexión es evidente y la ciudad se está tragando todo. Yo creo que en algún punto ya la ciudad se va a terminar tragando todo si seguimos así bajo este modelo de producción. Claro, y llega ese punto en donde pues se empieza a hacer una pedagogía y a hacer un llamado es a la gente de la ciudad, ¿no? Porque pues nos muestran unas elecciones que otra vez se repite como se repitió en el plebiscito, como se repitió en gobierno Gustavo Petro, y es ellos como las periferias, como las periferias del país votan absolutamente distinto como se vota en las ciudades. Entonces, es como, Estamos en uff, una burbuja, en las sí, ciudades estamos en una burbuja absurda y es porque realmente no sabemos qué es estar bajo el asedio de un grupo armado, no sabemos qué es estar en una guerra, no sabemos qué es escuchar enfrentamientos o confrontaciones entre grupos armados. Entonces yo creo que a la ciudad se le queda muy fácil hablar y pedir guerra, ¿no? Pedir seguridad, pero seguridad para quién, ¿no? Quizás volvemos igual a la retórica de hace muchos años y es de, con Uribe podemos viajar por el país, ¿no? Y pues la gente ni siquiera salía de sus ciudades, pero es seguridad para quién y cómo. Pero pues es una retórica construida en el miedo, basada en el miedo. Yo no te voy a negar que sí, los índices de seguridad en Colombia están alarmantes, pero de tajo culpar al presidente netamente por esto cuando hay encargados gubernamentales y en las administraciones de las alcaldías municipales, pues es absurdo, pero se ha construido esa retórica. Y creo que las ciudades o la burbuja del centro vota de cara a eso y es al paradigma de la seguridad, ¿no? sí, Entonces, sí, hablamos de la doctrina del shock y es cómo nos manejan con base al miedo. claro, claro. Y así votan las ciudades. Y las ciudades inevitablemente tienen una mayor facilidad para salir a votar que las poblaciones campesinas. Las poblaciones campesinas también en Colombia, además de todos los flagelos que han tenido históricamente con base en el conflicto armado, el despojo de tierras, la reforma agraria que nunca se ha dado, es en términos de accesibilidad las zonas rurales están muy desconectadas entre sí mismas y para que una persona pueda llegar a un puesto de votación, si, bueno, en estos momentos no sé cómo está el clima en Colombia, creo que está lloviendo, creo que Sí, ha está, estado frío, sí, sí. te imaginarás las zonas rurales sin carreteras, andando por trocha para llegar a un puesto de votación. Entonces eso también se dificulta mucho. Y pues efectivamente en las ciudades se vota desde el privilegio de no conocer la guerra, pedirla y de las facilidades que brinda la ciudad en medio de todo. Y desde tu visión, ¿cómo, desde el trabajo que has hecho, desde lo que sigues realizando, de lo que sigues formándote, de lo que sigues empapándote, cómo ves? ¿Cómo ves esta segunda vuelta de elecciones presidenciales acá en Colombia? Mira, yo creo que inicialmente hay que hacernos una crítica bastante fuerte a la izquierda, al movimiento social, a la campaña de marketing de Cepeda, lastimosamente. Quizás no sea el momento para lanzar ataques, pero sí hubo una confianza quizás en que podríamos llegar a la presidencia en primera vuelta. Nos confiamos quizás de que al existir un gobierno que le devolviera la dignidad al pueblo, el pueblo votaría con esa misma conciencia, pero olvidamos que hay una serie de privilegiados en el país dispuestos a pagar lo que sea en mercadotecnia y en comunicaciones y en publicidad, pues para revertir los pequeños logros que el gobierno de Gustavo Petro ejerció o direccionó hacia la clase trabajadora. Entonces, no nos olvidamos de eso. Sí, creímos lastimosamente que eso sería suficiente, pero no estábamos contando con la fuerza realmente que tenían este tipo de mega campañas
que quién sabe la financiación internacional hasta qué punto va a llegar. Y de hecho eso es muy preocupante también porque el país va a quedar también a esperas de que otro Israel, Estados Unidos entre y saque un pedazo de esa campaña o de lo que le invirtió a esa campaña. Pero sí, inicialmente pues la crítica, debimos hacer más, la campaña de marketing de Cepeda tuvo que haber hecho muchísimo más, porque pues esto se gana en las calles, ¿no? Y creo que debe ser la gran enseñanza que nos debe quedar, ganemos o no ganemos en segunda vuelta, es la gran enseñanza que nos debe quedar y es no, no podemos volver a hacer lo mismo porque no estamos compitiendo bajo, con un enemigo similar o común. Estamos combatiendo contra un montón de élites que tienen un montón de dinero y que están dispuestas a hacer lo que sea por mantener sus intereses. En primer lugar esto. En segundo lugar, creo que ha sido muy bonito y ha sido muy interesante ver las expresiones y la espontaneidad del movimiento social de cara a la campaña. Es como a nadie le están pagando nada, las personas se están organizando y están saliendo a las calles y están haciendo protestas. Las organizaciones sociales, hace poco hablaba con la organización social con la que pues yo hago trabajo de base y están reuniendo camiones para que las poblaciones se puedan trasladar para llegar a sus puntos de votación. Hay colectas, me contaba también una compañera que ahorita estaba en Cartagena, que en distintas regiones se están haciendo colectas para que las personas se puedan mover entre los territorios. El montón de imágenes que han salido, de apoyo, de videos. Entonces, siento que hoy el movimiento social está haciendo lo que se debió haber hecho inicialmente, de cara a la primera vuelta. Pero es muy bonito, de todos modos, pese a las críticas que hayan de lo que no hicimos, que pues ya no se puede hacer nada, pero ha sido muy bonito y ha sido llenar el corazón ver las expresiones sociales espontáneas pidiendo un gobierno que no promueva la guerra y un gobierno que mantenga unas banderas de paz. De cara a la segunda vuelta veo eso. Honestamente, en estos momentos yo ya no tendría la seguridad para decirte vamos a ganar en segunda vuelta. Creo que la maquinaria y el montón de financiación que hay detrás de la otra campaña es muy fuerte y a veces pues no podemos pelear contra eso. Históricamente la izquierda no ha podido pelear contra eso, pero creo que existe la posibilidad de que todas estas expresiones sociales puedan voltear la vista de toda la mercadotecnia que hay en las redes sociales, ¿no? Hace poco hablaba con un compañero de la maestría que es comunicador social y él justamente me decía esto y es como, mira, ninguna estrategia de mercado, de comunicaciones de mercadotecnia va a poder contra las expresiones populares porque eso nace, eso es espontáneo. Entonces, siento que eso me lleva a que nos llenemos de un poquito de esperanza y es que de verdad en esta segunda vuelta han surgido un montón de expresiones espontáneas, gente haciendo de todo por visibilizar las propuestas de Cepeda. Entonces, siento que hay esperanzas, no me atrevería a decirte vamos a ganar porque pues, el candidato al que nos estamos oponiendo es bastante fuerte, pero como dice Camila en el comentario, yo también tengo esperanzas, yo también tengo muchas esperanzas al ver todas estas expresiones sociales, es como hay una gran posibilidad de que suceda, pero de todos modos creo que esto es espontáneo, no es un trabajo que se haya hecho de calle desde el pacto histórico, un trabajo, sino yo creo que es más bien una conciencia social que ha quedado en la sociedad, teniendo en cuenta los episodios de violencia que hemos vivido en el país históricos y el más reciente pues en el 2021 con el estallido y con tantos jóvenes asesinados, heridos por el ESMAD. Entonces yo siento que esa fuerza social todavía está ahí presente y puede ser, yo lo veo muy difícil, yo también tengo mucho miedo, también tengo compañeros, compañeras que me escriben, no, tengo miedo de lo que pueda pasar y es como, evidentemente sí, ¿no? ¿Qué tal terminamos luego en una mega cárcel por estar haciendo acá? Estoy en un espacio. Acá estoy en vivo, Ay, Dios mío. en una de las mega cárceles. Ay, no, no, Liz, sí, tienes toda la razón. Ha existido, no había caído en cuenta en eso de que nos comentas y es el hecho de que
todas estas expresiones y todo esto que se ha surgido en las calles y sigue surgiendo porque he visto también mucho movimiento incluso esta semana y sé que va a seguir siendo así y es como eso ha surgido espontáneamente, ¿no? Como hay una respuesta de la gente y me uno mucho a ese comentario de que todo eso que se movilizó en el 2021, todo eso que se creó, todo eso que se confrontó, sí, de lo que se dio frente, sigue en pie porque pues Sí, la gente ha estado muy organizada, ha estado saliendo, ha estado generando respuestas en torno a lo que se viene y pues esperar en serio, siento que también se ha destapado mucho, ¿sabes? O sea, las redes de alguna otra forma también han beneficiado a que pues el candidato Abelardo de la Espriella se suba ese escalafón en el que está, pero también ha permitido de alguna u otra forma poder abrir una conciencia colectiva y poder crear también sí, esa colectividad tan importante que ha generado pues toda esta gente que está a favor, que estamos a favor de ese tema. de hecho, justamente, pues es esto, ¿no? Como que entras a redes, encuentras un montón de contenido de cara, no sé, una Colombia segura, firmes por la patria, etcétera, etcétera. Pero cuando se generan expresiones populares como jóvenes marchando, gritando arengas a favor de Cepeda, protestas de hecho pacíficas, mi mamá me decía algo que me parece que es muy bonito que mi mamá, pues una señora lo reconozca y ella me decía, en el gobierno de Petro no hubo muertos en marchas. O sea, la gente que estaba en contra del gobierno podía salir a protestar y no No, y tenía salieron. miedo. Y no tenía miedo de volver a la casa sin un ojo. Mm, sí, Sí, no, total. no. Entonces, claro, yo creo que inevitablemente estas expresiones tienen un valor social bastante fuerte y creo que tal cual como tú lo decías ahorita, lo que se cosechó en el 2021 en estos momentos todavía se mantiene vigente y es bastante reconfortante y esperanzador verlo y decir, bueno, no, no todo está perdido, tenemos ya no sé cuántos días nos quedan, pero tenemos 2 semanas más para lucharla y lograr conseguir el voto del abstencionista. Sí. Porque, bueno, de hecho, ese también es otro tema y es como el tema de los votos de centro y los candidatos de centro que históricamente se han creído como, Que hay que seducirlos, ¿no? Ellos dicen, sí, es que hay no, que tenemos que seducir el ser, voto. exacto, como, a ver, ¿qué me ofrecí? Es Sí. No, pues como derechos aceptar, humanos. Pues defender tus derechos sí, humanos. como a Cepeda no, que se baje la constituyente, pero a Cepeda le exigen un montón de cosas y a Abelardo es como, prométame que va a proteger los derechos de las minorías. Sí. Mm. Entonces, sí, más allá quizás de entrar a seducirle el voto al centro, es más lograr llamar la atención del abstencionista, de la persona que no está interesada en política, pero que de alguna manera se vio beneficiada de alguna política, incluso el salario mínimo, por ponerlo ahí, el obrero trabajador que se gana su salario mínimo, por ponerlo ahí. Entonces sí siento que la lucha está ahí y que el movimiento social ha respondido de manera increíble. Creo que igual si gana Cepeda tiene una gran deuda con el movimiento social por ponerlo ahí, pero esperemos que sí, esperemos que ese sea, que ese sea el resultado. Si no, complicado, complicado, duro. Si no, volveremos a tener un conversatorio y hablaremos de ello. Volveremos a Sí, hablar sí, de no, ese tema, pero bueno, complicado. me alegra mucho, la verdad, te quiero volver a agradecer por haber estado en este espacio, por habernos compartido tu visión de vida. No hay nada más valioso como la experiencia, ¿no? Como poder compartir lo vivido, poder compartir lo que uno ha tenido allí de cerca. Pues tu trabajo es demasiado valioso Muchas y gracias. te esperamos otra vez por acá en Colombia porque necesitamos que nuestros profesionales increíbles retornen. Y Es la idea poder volver justamente bueno, migrar se siente como una división así horrible entre que extrañes mucho tu país, pero también te sientas parte del lugar al que llegaste. claro, Entonces, en alguna medida, como que quisiera poder devolverle a México la oportunidad que me está brindando de educarme gratis. ujú, Pero sí, sin duda alguna, pues es poder volver a Colombia y poder aplicar, trabajar
de mano con las organizaciones sociales y con las poblaciones, pues todo lo que he aprendido a lo largo de este año ya de maestría. Pero sí, pronto, espero pronto estar por allá haciendo trabajo de campo, justamente con la organización campesina, pero sí, con todas las ganas de volver y de retornar a seguir trabajando de mano el movimiento social. qué nota, porque pues es importante. Yo siempre, cuando se van así personas súper valiosas, yo digo como, uff, qué duro, porque acá hay mucho camello. Hay mucho De hecho, camello. de hecho, sí, yo creo que una de pues como que de las mayores razones por las que ya quienes somos profesionales elegimos migrar y es el tema de los costos altos Total, de un posgrado en Colombia, total. lastimosamente. Pero sí, la idea, yo creo que siempre la idea estará en retornar y en pues poder hacer algo por seguir contribuyendo a un país, a la construcción de un país con justicia social. Es la idea. Qué nota, Liz, qué nota, y te mando pues la mejor energía. Mil gracias de nuevo por haber estado acá, por haber tomado Muchas gracias a el ti tiempo por y el invitarme, en espacio. serio. Gracias a todos los que se conectaron, a los que nos escribieron, mil gracias por estar ahí pendientes, por seguir estas charlas de lleno, pues no va a ser ni la primera ni la última. Y espero De poder hecho, encontrarme tienes que... contigo para crear un podcast y poder hablar de tendido, de lleno, y que nos cuentes un poquito más de ti y de la persona tan brillante que eres. ¡Ay, increíble! Me encanta, me encanta. Mira que nunca en mi vida he estado en un podcast, ni siquiera nunca me lo había planteado, entonces está Bueno, increíble, todo claro que hay una sí. primera vez y pues te quiero muchísimo. No, claro Te que mando sí, un abrazo también. gigante y mil gracias, ¿oíste? Mil gracias a ti, Susa, por todo lo que haces, lo que estás haciendo. Este tipo de iniciativas son súper necesarias. El granito de arena es de lo que podamos hacer y seguir camellando por la idea de país que consideramos un país Sí, más justo. sí, claro que sí. Bueno, Milis, un abrazo gigante. Bueno, un Estamos abrazo, hablando. muchas gracias a todos. Chao, que estés Todas, bien. chaito.